Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primer programa del año en el que les vamos a proponer un debate sobre un tema que nos interesa mucho, la educación. Llevamos 7 leyes educativas en democracia y desde hace años todos, no solo los partidos políticos, también la comunidad educativa reclama, exige un gran pacto de Estado por la educación. La pregunta que hoy nos hacemos es si los partidos políticos van a ser capaces de lograr ese gran pacto. En esta media hora de debate también queremos hablar de la LOMCE, la última ley educativa que se aprobó en el Congreso en noviembre de 2013. Fue una ley que nació en solitario y con una gran contestación social. Desde hace 2 meses, allí en el Congreso de los Diputados se reúnen los partidos en una subcomisión para lograr un consenso que permita alcanzar ese pacto por la educación. El principal objetivo es sentar las bases de un acuerdo que sirva para elaborar otra nueva ley educativa, una más, pero esta vez con el consenso de todos. El documento final con las propuestas ya fijadas tienen que presentárselo al Gobierno antes del próximo mes de abril y veremos a ver si logran ponerse de acuerdo. Sobre la mesa hay muchos asuntos que vamos a debatir con los diferentes portavoces de educación en las Cortes. Están con nosotros Jesús Alonso del Partido Popular, Fernando Pablo del Partido Socialista, Lorena González de Podemos, Belén Rosado de Ciudadanos y José Sarrión de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar ya el debate. Todos ustedes están de acuerdo en algo y es que España necesita un gran pacto de Estado por la educación, pero ¿por dónde empezamos? Les pido un titular, luego iremos al detalle. ¿Cuáles son los puntos imprescindibles que debería llevar este acuerdo? Jesús. Bueno, muy buenas noches. Yo creo que un buen punto de partida sería que esa ley que emanara de este deseable pacto educativo pues tuviera como ejes vertebradores lo que también son los ejes vertebradores de la educación en Castilla y León, que son la calidad, la equidad y la empleabilidad. Fernando. Bueno, lo primero es que ningún partido lo boicotee, porque ya hubo un pacto por la educación garantizado en España, conseguido por Ángel Gabilondo con toda la comunidad educativa, y la noche anterior el Partido Popular decidió no firmarlo precisamente para imponer la LOMCE, que antes comentaba. El pacto de educación tiene que tener garantía de financiación, apoyo a la educación pública y conseguir que las condiciones económicas de las familias no hipotequen el futuro de sus hijos, por tanto un sistema de becas universal y garantizado. Lorena. Nosotros apostamos por un pacto que refuerce la red pública, que garantice unas condiciones dignas de escolarización a todo el alumnado y sobre todo que recupere y que se recupere de todos los recortes perpetrados durante estos últimos años por el Partido Popular. Belén. Pues buenas noches y para Ciudadanos lo importante en ese Pacto Nacional de la Educación es que sea una educación universal, pública y de calidad, y que tenga una financiación acorde a lo que se va a pedir en este pacto. José. Bueno, yo creo que a estas alturas de legislatura hablar de pacto educativo empieza a sonar utópico, es decir, con lo que llevamos avanzado parece difícil, pero ojalá pudiera producirse y nosotros diríamos que lo primero es asegurar el carácter público de la educación, el carácter gratuito a todos los niveles y el carácter laico y científico de la misma. Y eso significa, evidentemente, hablar de financiación y no bajar en ningún caso de un 7% del Producto Interior Bruto para educación. Por ahí iba a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de financiación. Todos ustedes han hablado de ella. Todos están de acuerdo en que es necesario que esta nueva ley nazca con una financiación fija, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Teniendo en cuenta los recortes de los últimos años y que según la OCDE España sigue teniendo un gasto educativo inferior a la media. Pues nosotros lo tenemos bastante claro. Hoy día España es el 5º país de Europa que menos invierte en educación, un 4,1. Los que están detrás son 4 países, Irlanda, Rumanía, Bulgaria y Italia, que invierten el 4, por tanto casi estamos en la cola. La media está por encima del 6 y algunos países cercanos, como Portugal, invierten exactamente eso, que es lo que está en la media. Los socialistas tenemos en nuestro programa, porque hay que ser realistas, del 4,1 al 7 no se pasa a corto plazo, en 2 legislaturas llegar al 5% del PIB y intentar a medio plazo, podría ser un mandato, otras 2 legislaturas estar en ese 7%, algo progresivo, que consiga garantizar que la educación tiene financiación suficiente. Lo tenemos en nuestro programa, es un compromiso explícito que hizo Pedro Sánchez en su momento en la campaña electoral.
Creo que todos los grupos de la oposición estamos de acuerdo en que es necesario avanzar hacia la media europea, que ahora mismo está en un 5,6%, y llegar hasta el 7%, pero nosotros vemos que el Gobierno ya ha mandado a Bruselas un presupuesto, un plan de estabilidad, en el cual compromete un 3,7% para la educación. Por lo tanto, nosotros vamos a pelear y vamos a luchar porque realmente se apueste por un pacto educativo que sea realizable, y para eso se necesita una financiación suficiente. Hay que se preguntará, el 5% del PIB, ¿de cuánto dinero, de cuántos millones estamos hablando? Traducido en una cifra, una de las personas que ha ido aportando ideas estos meses a la subcomisión que se ha creado en el Congreso hablaba de 60.000 millones de euros de aquí a 2020. Sí, bueno, es un poquito menos, el 5% ahora, pero es una cantidad muy razonable. Ten en cuenta que estaríamos hablando del 25% más de lo que invertimos ahora. Y eso sería, en 2020, estamos algo más de las dos legislaturas nosotros planteamos. Tienen que ser realistas, porque si lo que estamos haciendo es algo que luego no se pueda concretar en hechos presupuestarios, no sirve para nada. Las cosas escritas lo aguantan todo, incluso las declaraciones públicas. Lo que hace falta son realidades. Y en los últimos años ha habido muchísimos compromisos, desde el año 2011 para acá, más recortes y pocas realidades positivas para la educación en Castilla y León y en España. Bueno, evidentemente, toda dotación de servicios, y el educativo no puede ser menos, necesita unos recursos económicos. Tenemos que plantear una ley que tenga la suficiente financiación como es natural. Una ley, por cierto, se ha hablado aquí de la LOMCE como si hubiera sido la única ley que no ha tenido un apoyo parlamentario uniforme. Yo no digo mayoritario porque ha estado revestida de todas las garantías parlamentarias y de la mayoría conveniente. Es decir, si tenemos que tener en cuenta que una ley como la LOMCE ha sido la única ley que ha emanado de un gobierno del Grupo Popular, del Partido Popular, en este caso en el gobierno, y cuando ha sido, repito, la única ley de todas ellas. Es otra que no entró en marcha, no entró en vigor, contestación absoluta, y esta no hubiese entrado, no, pero es que claro, yo pregunto cuáles fueron los mecanismos aritméticos parlamentarios y si no hubo contestación con otras leyes que ha aprobado el Partido Socialista. Con las demás leyes que ha aprobado el Partido Socialista tampoco hubo ningún acuerdo parlamentario. La contestación cuando conseguimos, por ejemplo, universalizar la educación. Bueno, bien, la contestación, ha habido contestación política en función de la representación parlamentaria en todas las leyes orgánicas. Y el Partido Popular, eso que se dice de que cada partido que llega al gobierno genera su propia ley, no es cierto, porque evidentemente, y esto es así, es un dato obvio, la única ley que ha entrado en vigor que ha elaborado el Partido Popular en el gobierno ha sido esta última, la LOMCE, por cierto, sobre... Pilar del Castillo elaboró su propia ley, pero que no entró en vigor. Pero porque ¿por qué no entró en vigor? Porque se acabó el mandato. No entró en vigor porque no entró en vigor porque hubo un decreto que se cargó una ley orgánica haciendo el subterfugio de los plazos. Pero eso igual es otro debate. Gobierno, pero bueno, desde luego 7 leyes educativas en estos años son muchas. Siete leyes ha habido educativas. 2 presidentes del PP, Aznar y Rajoy, cada uno ha hecho su propia ley. Y eso es lo que no puede ocurrir. Vamos a ver. Ahora mismo es el ejemplo palmario de lo que ha pasado en este país. Es el Partido Popular y el Partido Socialista echándose los trastos, utilizando la educación. Y lo que nosotros creemos y por lo que nosotros apostamos es que no puede ser un pacto únicamente parlamentario o político, porque la aritmética parlamentaria cambia constantemente y la educación y el sistema educativo de este país no puede depender de la aritmética parlamentaria. Tiene que ser un pacto social con la comunidad educativa, contando con todo el mundo y que realmente cuando ese pacto se alcance no sea boicoteado por ningún partido político y realmente se respete. Pero no se puede seguir utilizando la educación como un arma arrojadiza y para dar golpes de mesa, golpes de fuerza política sobre la mesa. Desde luego el Partido Popular nunca ha utilizado la ley educativa con ese ánimo. El tema de financiación que era nunca, porque repito, es que es obvio. El Partido Popular ha impuesto con rodillo parlamentario una ley educativa que daba la espalda a toda la comunidad educativa. Con toda la legitimidad democrática. Con toda la legitimidad democrática que se han quedado sin ella y gracias a ustedes nos hemos quedado sin un marco normativo educativo sobre el cual actuar, lo cual ha llevado a los estudiantes de Castilla y León, esos por los que tanto ustedes se preocupan, a llegar a presentarse a la prueba a la EBAU, a la prueba de acceso a la universidad, sin tener ni idea de los criterios ni de los estándares por los cuales se les iba a preguntar. Y eso no se puede consentir. No es cierto que cada gobierno haya elaborado una ley que se ha aplicado, porque entre otras cosas, repito, y es que es historia, que es que son datos. La única ley
elaborada por un gobierno del Partido Popular que ha entrado en vigor es la LOMCE, por cierto, sobre un articulado vertebrador de una ley socialista anterior, la LOE, que efectivamente nada más hace falta ver el boletín para ver que se superponía y que tenía como eje vertebrador a la ley orgánica anterior. Por lo tanto, vamos a ser serios. No es posible decir que cada partido que entra en el gobierno elabora su propia ley, porque muy bien lo ha dicho Ana al principio. De las leyes educativas que ha habido, la única que ha entrado en vigor ha sido la LOMCE. Y sobre un sustrato de una ley orgánica del gobierno socialista. Yo pediría que intentáramos, por una vez más que hablar de partidos, hablar de educación, aunque evidentemente hablar de educación significa hablar también de lo que han hecho los partidos con la educación, como es lógico en un parlamento. En primer lugar, recordemos que los grandes escándalos del Partido Popular han estado vinculados en otras legislaturas también a eventos educativos. No olvidemos lo que fue la Ley Orgánica de Universidades, que también deberíamos hablar aquí de universidad, etcétera, etcétera. En todo caso, yo creo que de lo que se trata es de analizar el estado de la educación actual como producto de una serie de reformas y una serie de leyes que se van produciendo en nuestro país. Y la realidad es que a día de hoy, primero, tenemos un modelo que va mucho más dirigido a la elitización de un sector del estudiantado que adelanta las reválidas, de manera que se genera una elección cada vez más temprana, que va dirigido a proteger a un sector de los estudiantes y a ir sacando a otro sector a las afueras del modelo educativo. Y tenemos luego, por otro lado, un modelo universitario que es, primero, cada vez más caro y, segundo, cada vez más segmentado, es decir, con una diferencia de matrículas cada vez más grande entre el grado y el posgrado. Yo creo que esto es lo que hay que afrontar. Si queremos una educación democrática, si queremos una sociedad con una educación universal, hay que trabajar y operar sobre eso. Y eso significa, uno, una educación integradora, también, por cierto, inclusiva, que podemos hablar de esto, de la interculturalidad, de la discapacidad, etcétera, y necesitamos, por supuesto, una universidad que tienda a la gratuidad, primero con un buen sistema de becas creciente y una reducción de tasas hasta lograr en un plazo razonable la gratuidad del sistema universitario. Vamos a seguir avanzando. Vamos con otro asunto en el que también tendrán que ponerse de acuerdo los partidos políticos, el papel de los colegios concertados para Ciudadanos. ¿Debe haber o no conciertos educativos? Sí, para Ciudadanos sí que debe haber conciertos educativos. De hecho, se crearon porque la educación concertada iba a estar allí donde no podía llegar la pública, y ese fue el inicio de la concertada. Entonces, Ciudadanos cree en la libertad de elección de los padres. Y, sobre todo, lo importante es que haya transparencia en esos colegios concertados y que no haya tasas que al final no estén haciendo que sean gratuitos esos colegios concertados para los padres, que no haya tasas ocultas. Esas serían algunas de las exigencias, ¿no?, que según Ciudadanos deberían... O sea, una total transparencia en esos colegios concertados, para que no haya tasas ocultas, que al final no sea tan público y tan gratuito como parece, y eso es, pero sobre todo la libertad de elección de los padres a la hora de elegir colegios. Me temo que ahí no podemos coincidir, como no es novedoso. Yo creo que el problema es que la concertada en un momento dado podía tener una lógica, es decir, llegar a donde no llegaba aún el sistema educativo público, pero el problema es que ese aún desapareció. Es decir, a día de hoy tenemos dos sistemas y aflora una ideología que yo creo que no es razonable, esa idea del principio de elección que es bastante equívoca, porque a nadie se le dice que puede elegir los servicios sociales o el servicio sanitario o el centro de salud. Es decir, si uno quiere un sistema educativo universal, se entiende que hay que conseguir que todos los centros tengan una misma calidad. En segundo lugar, el principio de elección de centro se quiebra cuando se habla de ciertos casos particulares, porque un niño con situación de discapacidad no puede elegir en muchos casos centro, sino que tiene que irse a ciertos centros porque no se cumple el principio de inclusión que se recoge en la ley en Castilla y León a día de hoy. Y en tercer lugar, es que de lo que se trata precisamente es de que en una educación universal la función de la concertada tiene que ir menguando, tiene que ir desapareciendo. Y el problema es que aquí se ha hecho un trato de privilegio que a día de hoy genera que tengamos dos modelos educativos, los dos financiados desde lo público. Esto es inaceptable. Por lo que veo, podría ser uno de los principales escollos al llegar a este gran pacto educativo. No sé... por aquí. Hombre, el Grupo Popular, el Partido Popular, defiende la libertad de elección de centro, defiende la libertad, defiende que se debe velar
por la garantía que la Constitución ofrece en su artículo 27. Los padres tienen derecho a formar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y además es un sistema que es conjunto, que conviven perfectamente, sin ningún tipo de polémica ni de conflicto, la enseñanza pública con la enseñanza privada concertada. Son complementarios, dijo son hace poco complementarios, el evidentemente son consejero de complementarios. En Castilla y León tenemos un claro ejemplo de que no hay diferencias entre los rendimientos de la escuela pública y de la escuela concertada, que hay una homogeneidad positiva, en el sentido positivo de este término, ¿no?, donde no hay esa polarización o esa diferenciación, donde el equilibrio 70% escuela pública, 30% concertada se viene manteniendo desde la asunción de las competencias educativas por parte de la Junta de Castilla y León y, por tanto, con total normalidad y garantizando pues lo que la Constitución en su artículo 27 establece, y absolutamente convencidos de que es bueno este modelo, entre otras cosas porque es un modelo que el Partido Socialista en 1985, la propia ley del 85, arbitró, creo que de forma meritoria y creo que con una gran visión para poder conciliar estos derechos de los españoles, también de los castellanos y leoneses, en la educación. Y por tanto creemos que sí que fue una buena salida, una de las buenas aportaciones que el Partido Socialista ha hecho a España y que yo creo que el propio Partido Socialista debería también reivindicar. Sin ninguna duda, reivindicamos la universalización de la educación como un éxito de los socialistas. Y además, lo que planteaba en aquel momento la legislación, que por eso quiero que hablemos de dos cosas diferentes, uno es de si tiene que haber concertada o no, y lo segundo es de cuánta concertada tiene que haber, es que universalizando la educación y no habiendo plazas suficientes en la escuela pública para todos los niños, lo que se planteaba desde la Administración es que se financiaban algunas plazas con centros que eran privados y pasaban a no costarle nada a las familias. La cuestión, antes decía el portavoz del PP algo que es muy importante, es no hay diferencias de rendimiento. Pues bien, la Administración tiene que apoyar, por tanto, más a la educación pública. En estos momentos hay una situación que es de absoluta indecencia y es, mientras se cierran escuelas públicas, hay centros concertados con línea 3, que entran 75 niños cada año. Eso no es admisible. La educación concertada era subsidiaria de la pública y de así debe seguir siendo. Donde no llegue la pública, la concertada, porque nadie pone colegios concertados en pueblos de 200 habitantes, ni los ponen en otros lugares donde no llegan, ni prestan los servicios, antes lo decía José Sarrión, en muchos casos de profesores de apoyo que son necesarios. Por tanto, tiene que haber las dos, sí, pero la prioridad es la pública. Y lo que tiene que hacer la Administración, este principio de la libre decisión de los padres es un eufemismo. ¿Qué quieren? Que si todos deciden el mismo colegio van todos allí, ¿no? Es determinar qué oferta hay de cada una. Y por tanto, nuestro planteamiento es que primero determinemos el número de plazas de la escuela pública que existe. Y después, sabiendo cuáles en cada caso las necesidades educativas, concertemos el resto. Porque si no, estamos haciendo un flaco favor al principio de educación pública que creemos que tiene que primar en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto de España. Lorena, ¿cuál es la opinión de Podemos? Nosotros creemos que el dinero público ha de ir a reforzar el sistema público gratuito y de una inmejorable calidad, y además estamos asistiendo a un comportamiento tramposo del Partido Popular donde ellos dicen que es complementario, no lo es, y que hay un 70% de educación pública y un 30% de privada, pero también es tramposo. Estamos en Castilla y León, un 80% de esta comunidad es rural y allí no llega la educación privada. Si tú te vas a las capitales de provincia, ves como la oferta educativa privada es del 50% en muchísimos casos, y mientras el año pasado en la educación privada, la financiación de la educación privada en Castilla y León subió un 20%, la de la pública subió, el incremento de la consejería fue de un 3%. De los 74 millones de euros que el año pasado se incrementó el presupuesto de la Consejería de Educación, 71 se fueron para la educación privada. Por lo tanto, no es complementario. El Partido Popular apuesta por un modelo privado y por seguir asfixiando a la escuela pública mientras le da recursos a la privada, y está obligando a las familias a tener que elegir entre escolarizar a sus niños en centros sin calefacción y sin tejado en la red pública, como hemos visto ya en esta comunidad, o pagar una cuota ilegal
y poder llevar a tus hijos a un centro que te garantiza unas condiciones mínimas de escolarización. Y eso es ¿podemos injusto. estar de acuerdo con la escuela concertada, con que existan conciertos educativos? Nosotros estamos de acuerdo que existan conciertos educativos allá donde la oferta pública no llegue. Nosotros apostamos por ir avanzando, por ir a aquellos lugares donde todavía no existe una oferta pública suficiente y instaurar más plazas educativas, pero ir eliminando progresivamente los conciertos y quedarnos con un sistema público o privado. Si es que hoy es irreal, es que hoy es al revés, es que más bien es la concertada la que no llega a donde no hay negocio, ¿no? Y además hay una cuestión muy importante, el acceso, pensando ya desde el punto de vista no solo de los estudiantes y las estudiantes, sino del profesorado, el acceso a la educación pública va en función de méritos, es decir, de un proceso selectivo, de oposición, de concurso, etcétera. El acceso a la concertada funciona de otra manera y es injusto que haya una financiación sistemática y sostenida en el tiempo, insisto, más allá de un mero parche que pudo tener lógica en un momento histórico, pero que a día de hoy ya es impensable. Y es injusto que los estudiantes de oposiciones, en lugar de acceder a 2.000 plazas, accedan a 700 o a 1.000 o a 1.200 porque se tengan que financiar una serie de elementos concertados. Eso sí, lo que también habrá que hacer en esa transición que defendemos Izquierda Unida es darle también una salida de integración al profesorado de la concertada. Somos conscientes de que ya es una masa muy importante de empleados de la enseñanza, pero eso tiene que ir paulatinamente en desaparición. Espero que tenemos que seguir avanzando. Yo sé que este asunto... sí, lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando, tenemos muy poquito tiempo, pero me da la sensación que en este tema, espero equivocarme, pero los partidos políticos no van a ser capaces de lograr un acuerdo respecto al tema de la escuela concertada. Se ha dicho que es tramposo e injusto, y claro, no es tramposo ni injusto garantizar los derechos constitucionales ni garantizar los derechos laborales de 9.000 profesores de la concertada, ni desde luego es tramposo e injusto mantener escuelas con 4 niños matriculados en el mundo rural. Les pido centros públicos mientras seguimos manteniendo conciertos educativos en los mismos municipios. Jesús, eso ha pasado. Les pido ahora respuestas, si es posible, de sí y no, para poder llegar a más asuntos. Una especie de examen de tipo test. Las que se conocen como reválidas, ¿se mantendrían sí o no? Según el Partido Popular, sí o no, si es posible. Claro, es que hay matices. Las reválidas tienen que servir las reválidas tienen que servir para evaluar el modelo educativo con el fin de ofrecer a los alumnos una mejor formación y detectar aquellas áreas de mejora para poder potenciar la enseñanza pública que permita a los alumnos mejorar y tener una mejor formación. Sí. ¿Reválidas para volver a examinarse de lo mismo? No. ¿Para Podemos? Reválidas no, evaluación continua. ¿Para Ciudadanos? Pues el Pacto Nacional de la Educación lo dirá. ¿Sí o no? No tenemos una opinión fijada ya respecto a este asunto, de este cambio que ha traído nosotros fuimos los que paralizamos, gracias a las 150 reformas, los que hemos paralizado el cumplimiento de la ley. Ciudadanos está presentó que se paralizasen todos los aspectos de la LOMCE que no estuviesen implantados, como bien está reconociendo, cuando ya habían sido implantados todos los aspectos de la LOMCE, Belén. Después de publicar el Real Decreto 310 de las reválidas, vosotros propusisteis paralizar todo lo que no estuviese en marcha. Cuando seguimos las comunidades socialistas que se negaron a hacerlas. Seguimos. José Sarrión, ¿sí o no los exámenes Evidentemente, desde Izquierda Unida, no. El MIR educativo, siguiente pregunta, esa propuesta de formación similar a la de los médicos. Sí, estamos en lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto el MIR educativo aparece en alguna ley orgánica? Yo creo que no aparece como tal. En cualquier caso, habría que arbitrar un modelo que supusiera una elección de docentes que garantizara lo que pretendemos, que es la mejor formación de los alumnos. Claro, eso es muy complejo, estamos hablando de un asunto que tiene muchos matices y muchas aristas y que es muy complicado en función también de lo que consideremos como MIR educativo y su aplicación y su desarrollo. Al de la medicina. Bueno, habrá que arbitrar un modelo por el cual pues, la enseñanza tenga los mejores profesionales posibles para que nuestros alumnos tengan la mejor formación posible. A lo mejor deberíais dejar de ir recortando la formación permanente del profesor. Sería un buen modelo.
aquí tendríamos también que introducir ¿Era sí o no? Esto- un largo Fernando, debate. sí, yo os pediría que fuera sí o no. Tenemos nada, yo no creo que 10 minutos Es más una de idea debate si no magnífica. hablamos Yo creo de que es más una asuntos. idea, como casi todas las de Alfredo Pérez Rubalcaba, que pretende que la formación del profesorado sea la mejor posible, por lo tanto nosotros sí. Lorena. No, en las mismas condiciones que el sanitario y sin consensuar y sin elaborar con la comunidad educativa. Pero No. si va en el pacto, estamos hablando de si queréis ponerlo en el pacto o no, si va en el pacto está consensuado. En las mismas condiciones que el sanitario, no. Queremos consensuarlo, queremos hablarlo y queremos ¿Pero creéis que hay una trabajarlo con la formación comunidad educativa. de ese estilo o no? Evidentemente, pero no tiene por qué ser equiparable al MIR Pero bueno, sanitario. obviamente no va a haber anatomía, pero claro que hay una formación que permita que los profesores tengan un periodo de experiencia y que vayan aprendiendo, a mí me parece muy razonable. Eso existe, se llaman prácticas. Bueno, Lorena. Seguimos, Belén. Está en nuestro programa electoral y es un sí. Sí, entendiendo este MIR educativo como unas prácticas remuneradas puede resultar interesante. Yo creo que lo primero que hay que atajar es la problemática de la grave precariedad en que vive el profesorado interino, tanto en primaria como secundaria. Esta propuesta, en la medida en que puede resultar un contrapeso, que puede solucionar ese problema, yo creo que es interesante para debatirla. No puedo dar mucho grado de detalle y de concreción ahora, pero puede ser algo interesante a debatir. Vamos con otro cambio polémico que incluyó la LOMCE. La religión se incluyó entre las asignaturas que contaban para la nota, para la media final de curso. ¿Esto debería cambiarse? También os pediría un sí o un no. Nos quedan 5 minutos. Si tiene que cambiarse, pues respuesta corta sí. Respuesta larga o medio larga, si me permites, es que, vamos a ver, la religión en cuanto a elemento que forma parte de una sociedad, ¿debe ser estudiado en la escuela? Claro, en las asignaturas de historia, de cultura general, dada por personas graduadas en universidades que aportan la religión como un elemento más del mundo. ¿Debe existir la religión como asignatura confesional que para dar clase de ella necesitas un diploma acreditativo que concede la Iglesia Católica? Pues de ninguna de las maneras, eso no tiene lógica. Si tiene sentido estudiar la religión como parte de un fenómeno social, no tiene ningún sentido estudiarla como una asignatura confesional al cuyo profesor tienen que darle un carné por parte de la Iglesia. Evidentemente que además eso cuente para nota ya nos parece un error monumental. Belén. Lo convertiríamos en la asignatura de Historia de las Religiones. Nosotros creemos que en un estado confesional lo mismo. Tú puedes estudiar contenidos religiosos, pero no puedes estudiar la doctrina católica en las aulas. Nosotros consideramos que eso tiene que ser un aspecto que se quede en la vida privada de las personas y que no puede haber estándares de evaluación para los niños y para las niñas que además luego les cuenten para conseguir ayudas del Estado, como ver si se ponen contentos como cuando le hablan de Dios o creer en los milagros, etcétera, etcétera, como está en los estándares de evaluación de la asignatura. Fernando, Jesús. Sí, bueno, nosotros bien claro. El estudio de la religión en España está marcado por acuerdos que existen con la religión católica, la musulmana, la judaica y una de las protestantes. Por tanto, esos acuerdos estén, hay que cumplirlos. Ahora son dos cuestiones distintas. ¿Debe ser en el horario escolar? La respuesta es no. ¿Debe ser evaluable? No. No puede contar ni para becas ni para entrar en la universidad. Esa era la pregunta. ¿Debe contar Bien, para la nota media final de curso? A los acuerdos con las religiones, respeto a la Constitución, la religión es optativa, no es obligatoria. Y por lo tanto yo considero que forma parte pues también del capítulo de la libertad de elección y de la libertad de los padres y la garantía constitucional de los padres a orientar la formación de sus hijos conforme a sus opiniones y a sus propias creencias, ¿no? En cualquier caso es un asunto yo creo que menor, porque al ser optativa no es obligatoria, tampoco creo que deba generar esto ningún conflicto especial, teniendo en cuenta, repito, además los acuerdos y la propia Constitución. Vamos, creo que con la última pregunta. Un asunto que preocupa y mucho a esta comunidad autónoma es el del examen del acceso a la universidad, un asunto que además este año ha generado mucha polémica. El consejero de Educación va a defender el próximo mes de febrero en el Senado la propuesta de que exista un único examen de acceso a la universidad. Izquierda Unida está a favor de ese único examen en toda España, no que cada comunidad autónoma. Dos elementos. Lo primero es que nosotros no estamos a favor de ninguna forma de examen porque estamos en contra de las reválidas, como se tomaba al principio. Y por lo tanto creemos que el acceso a la universidad debería regularse de una manera que no sea la selectividad, PAU, etcétera, o como la queramos llamar ahora. En segundo lugar,
de existir esa prueba, desde luego sí creemos que hay que tender a una cierta unificación, porque es cierto que la existencia de una multiplicidad de pruebas conlleva a que hay estudiantes que se ven en un punto de partida desfavorable y, por lo tanto, en la medida en que existan, unificarlas sí, pero no estamos a favor de que existan en general este tipo de pruebas. ¿Belén? Nosotros estamos a favor de una prueba única, no puede haber 17 comunidades, 17 exámenes diferentes. Lo que pasa es que si están transferidas las competencias a educación en cada comunidad autónoma, claro, va a ser complicado, ¿no?, convencer a todas las comunidades autónomas. Claro, y ya no es solamente ese el problema, y es que mientras no se garantice un proceso educativo que garantice la igualdad de oportunidades, tú no puedes llegar al final del camino y evaluar a todo el alumnado con el mismo rasero. Entonces, hasta que no se garantice una igualdad de oportunidades y una igualdad en el sistema educativo real para todo el alumnado del mundo rural y para el alumnado del mundo urbano, para las personas con necesidades educativas especiales que no están viendo cubiertas esas necesidades, mientras no se garantice esa igualdad para todo el alumnado, luego no puedes llegar al último escalón y rasear. Pero ¿Podemos estaría de acuerdo en un único examen de acceso para la universidad? Nosotros no estamos de acuerdo con las reválidas, creemos que la evaluación ha de ser continua y que si tus profesores acreditan que tú has alcanzado los conocimientos adecuados, puedes pasar directamente a la universidad, y muchísimo menos estaríamos de acuerdo con todas las situaciones de desventaja social que hay con distintos criterios de llegar al final del camino, poner una misma prueba para todo el alumnado y quien apruebe pasa y quien no se queda en el camino. No estaríamos de acuerdo con eso. Fernando, Jesús. Sí, nosotros lo tenemos claro. Si el sistema para acceder a la universidad es homogéneo en el conjunto de España, cualquier estudiante, independientemente del centro educativo en el que haya estudiado, la forma en la que van a contar sus calificaciones para estudiar medicina en Salamanca o en Valladolid va a ser la misma, la forma de conseguir esas calificaciones tiene que ser la misma. Porque si no es absolutamente injusto. Estás tratando por igual a quien ha tenido condiciones diferentes. Y el resultado, sin menospreciar a nadie, es que en los últimos años, en los estudios de más demanda en Castilla y León, medicina, algunas más, la parte de estudiantes de nuestra comunidad que acaban estudiando en las universidades públicas que lo ofrecen es muy minoritaria. Y como eso nos parece que es injusto, los socialistas votamos a favor de esa prueba única y el consejero de Educación tiene nuestro apoyo para que lo pueda conseguir en el próximo reunión. Nos gustaría, por cierto, que esto también formase parte del pacto educativo. Sí, además abundando en lo que dice Fernando, puesto que así se intentaría paliar por lo menos la injusticia que supone que Castilla y León, que está acreditada, que tiene la mejor educación no universitaria de España, pueda tener la compensación oportuna en los resultados, para entendernos, de nota para poder acceder a los estudios universitarios. Por tanto, como creemos que estamos en una posición que favorece también y específicamente a los alumnos de Castilla y León en el acceso a la universidad, estamos de acuerdo con ello. Bueno, pues habrá que esperar para comprobar a ver qué pasa. Hasta aquí el debate de hoy. No sé si tenéis la sensación que tengo yo de que va a ser un arduo trabajo de llegar a un consenso entre todos los partidos políticos para conseguir un consenso. Es que se consiguió. Yo quiero acabar como empezaba. El pacto estaba hecho, conseguido con los partidos políticos y con la comunidad educativa en el año 2010. Y fue el PP el que decidió la noche anterior, por orden de Cospedal, no firmarlo. Lo único que esperamos los socialistas es que eso no vuelva a ocurrir. Estaba conseguido. El Partido Popular está en la mejor disposición para lograr un pacto educativo que beneficie a la educación de España y, por supuesto, a lo más importante, a los alumnos que estudian en España y, por supuesto, en Castilla y León. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado, por estar aquí. Esperemos que los partidos políticos logren alcanzar ese pacto educativo tan ansiado también por la comunidad educativa. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana, el próximo jueves, a la misma hora, a las 9:30. Adiós.